no nomás a nosotros, a mucha gente en Cristo, en el sentido de abrir el corazón a la edificación de la iglesia. Y tenemos nosotros el privilegio y la bendición de estar aquí tocando el punto. Yo les decía el año pasado que yo miraba la iglesia de dos maneras. Una, la iglesia que Cristo Jesús dejó, como Él dijo que iba a ser su iglesia. Y la otra manera que yo la miraba era la iglesia que nosotros hemos hecho, lo que nosotros hemos edificado. Y veo una gran diferencia de la una y la otra. Esta noche quiero decirle que veo una tercera iglesia. Y veo una tercera iglesia en un futuro no muy lejano. Veo que la iglesia va a experimentar cambios. Ahorita el hermano Arqui decía que la libertad que el Espíritu Santo nos da ahora no se puede comparar con la libertad que había en la antigüedad. Había mucho impedimento, muchas barreras, muchos obstáculos. Ahora tenemos libertad para entrar a la presencia del Señor. Y la iglesia, hermano, le quiero dar este anuncio. La iglesia va a experimentar cambios muy profundos. La iglesia va a experimentar cambios muy grandes y la iglesia va a ser diferente. Va a ser una iglesia muy bendecida y muy victoriosa y muy poderosa, pero va a tener cambios. Y hablando de cambios, cuesta trabajo el cambio. En nuestro país, para que la cosa se mejore, políticamente hablando, el gobierno ha promovido cambios estructurales. Cambiar la forma, las bases, cómo el gobierno trabaja para los mexicanos. Y cierto o falso, están haciendo cambios. Pero no ha sido fácil que me pongan de acuerdo para hacer cambios. Unos abandonaron las tribunas, unos dijeron no estamos de acuerdo, otros se quedaron, otros firmaron, otros los tuvieron que ir a reconvencer y a traer. Y bueno, duraron meses tratando de ponerse de acuerdo. Los cambios a veces no son fáciles. Los cambios a veces cuestan y cuestan. Alguien tiene que aceptar que las cosas no son como uno cree o como uno quiere. Y los cambios que vienen a la iglesia también son cambios muy poderosos. La iglesia va a cambiar. Y le quiero decir algo. La iglesia se va a parecer a este congreso. Al día de mañana, cuando la administración esté llevándose a cabo a través de los 5 ministerios y estemos aprendiendo del oficio de los ministerios, algo parecido van a ser las reuniones de esta futura iglesia, donde en la iglesia va a haber un equipo ministerial trabajando. Si usted se da cuenta, ahorita el hermano Mark que está dirigiendo, él es pastor, es evangelista, es maestro, también está enfocado al apostolado, está buscando también que se cumpla su destino en el Señor. Y cada hombre, cada mujer que se para para servir al Señor, también el Señor le da una bendición especial. Y cuando se juntan también los hombres de Dios para servir a Dios, también las cosas se hacen de una manera especial y poderosa. Usted está aquí porque necesita una dirección y una bendición de Dios. Y Dios se la va a dar. También el problema que ha tenido la iglesia en los últimos 500 años, desde el protestantismo a la fecha, es que la iglesia ha sido apacentada. Y la iglesia debe ser apacentada, pero también debe ser apostolizada, y también debe ser profetizada, y también debe ser enseñada, también debe ser evangelizada. En la administración de estos 5 ministerios, en sus oficios, la iglesia toma su fortaleza, la iglesia toma ese carácter de Cristo, esa imagen de Cristo.
en la actividad de estos ministerios. Yo estaba pensando en la palabra de los oficios, platicando con el hermano Carlos, me decía, el hermano Carlos, la palabra oficio viene de oficial. Y yo me puse a pensar en los oficiales de las obras. Usted sabe, en las obras, en las construcciones, contratan obreros, contratan oficiales, contratan ayudantes. Los oficiales ganan un poco más que los ayudantes. Los ayudantes aprenden de los oficiales y cuando ya están capacitados, pues les dan el título de oficiales y ya son cucharas enteras, los otros media cuchara. Y contratan a los obreros en las obras y los oficiales y los obreros van a la obra a buscar trabajo. Y contratan a los obreros desde que la obra empieza hasta que la obra termina. Cuando la obra termina se acabó el trabajo de los obreros. La iglesia es algo parecido y el Señor tiene el mismo sistema. El Señor busca obreros, contrata obreros y contrata obreros desde el principio de la obra y hasta el final de la obra. Y si hay alguien que sea media cuchara, a través del oficio, también de los que tienen cuchara entera, voy a decir, o son oficiales, van a aprender para desarrollar una labor mejor para el Señor. Hay algo que a mí me llama mucho la atención en la administración del apóstol Pablo a los santos, a los creyentes. Y yo no lo veo en muchos predicadores eso. Hay muchos predicadores. La iglesia por 500 años ha hecho predicadores y ha constituido ministros, pastores, y ha habido predicadores por todo el mundo. Y hay muchos todavía hasta el día de hoy predicadores. Si usted tiene un ministerio, van a llegar seguido a su ministerio y le van a decir: hermano, yo soy fulano, tengo este ministerio, predico el evangelio. Y yo he tenido muchas visitas de esa manera. Yo los escucho, los observo. Pero me he dado cuenta de que hay algo que no tienen. Son predicadores, predican la palabra, tienen unción, tienen respaldo de Dios. Pero hay algo que no tienen, que yo veo que el apóstol Pablo tenía. Y esto es lo que él escribe y manda decir a las iglesias, que hacia todo lugar donde él se presentaba decía, antes de ir, le mandaba una carta y decía: yo voy a ir pronto a verlos, oren por mí para que pueda estar con ustedes, porque deseo ir para compartirles el evangelio de Jesucristo y confirmarles algún don espiritual. Esto no veo yo en los predicadores. Escúcheme esta noche. Yo no veo en los predicadores que ellos vengan con un corazón para compartir, para transmitir, para confirmar el llamado en la vida de las personas, en el corazón de los hombres. No, nomás comparten la palabra, oran, hacen lo que tienen que hacer y Dios les bendiga y gracias por haberme recibido y nos vemos. Hasta las próximas pistas. El apóstol Pablo se preocupaba y decía que él quería confirmarles algún don espiritual. Nosotros estamos aquí, miren, nomás así, nomás rapidito. El hermano Arqui está aquí por una confirmación espiritual del don que Dios tiene en su vida. Cuando yo lo conocí a él, Dios me dio una palabra profética para él. Y él, donde estábamos, él quería orar por mí. Y yo me escondía de él, porque él era un joven de 3 meses en Cristo. Y yo ya tenía colmillo. Y lo veía y me la escondía y él andaba buscando y dije: no, si este ora por mí no me va a dejar que le dé la palabra. Total que se acabó la reunión, me la escondí y no pudo orar por mí. Oró por todo el mundo, yo lo vi que andaba orando. Pero mientras él andaba orando, yo vi el don espiritual que había en él. Yo dije: yo tengo que hablar con él, tengo que darle una palabra. Y en la noche fuimos a hacer una casa y para terminar, el ministro que estaba trabajando con él me pidió de favor que se le daba un raite. Lo traía aquí a Hermosillo para que se fuera a Sinaloa. Y le dije: sí, yo me lo llevo. Y en el camino hubo la oportunidad de compartirle la palabra. Cuando le compartí la palabra que Dios me dio, me dijo él, le dije: yo le dije: tú quisiste orar por mí y yo no te dejé que orara porque yo tengo una palabra para ti. Y él dijo: ya sé lo que me va a decir. ¿Cómo que ya sabes? ¿Qué te voy a decir? Me va a decir que voy a ser evangelista, que eso me va a llevar por todo el mundo, que voy a ir a otras naciones, que eso me va a usar. Y le dije: te voy a decir otras cosas también. No nada más la parte suave y bonita del ministerio, te voy a decir otras cosas que no se las voy a decir a usted porque eran para él. Porque ya sé que está usted curioso ahí de: ¿qué le iba a decir el hermano?
Era una confirmación para su vida, su trabajo, para su don. Amén. Yo no veo eso en los predicadores. Yo he hablado con hermanos que han venido a ministrar y le he dicho, hermano, por favor te pido, si tú miras algo en alguien, ves un don, ves una bendición de Dios, díselo con no, hermano. Yo no puedo hacer eso. Solamente usted. Yo voy de paso, yo nomás vengo aquí y comparto nomás la palabra, pero yo no hago eso. Una vez le pedí a un hermano que estaba otro hombre, estábamos en su casa comiendo, y este hermano con un tremendo don de evangelista y un don de sanidad, y el hombre pues se había levantado para Cristo, había caído y se había levantado, estaba muy emocionado, y estábamos comiendo ahí, y el hombre estaba pidiendo a gritos que oraran por él, que él quería servir a Dios, pero que no quería servir a Dios así nomás, que quería un don, que quería que Dios lo usara. Y yo me le quedaba mirando al evangelista diciéndole, usted invitó a comer, había puesto unos camarones, había puesto un ceviche, había puesto, bueno, como un restaurante de mariscos ahí en su casa, en la mesa, y el hombre aquel nomás miraba para todos lados, lo miraba a él, me miraba a mí, y yo lo miraba a él como diciéndole, pues ora por él, bendícelo, estás en su casa, tú lo tocaste, tú lo ministraste, y abrió su corazón, y quiere él también. Y de repente se me quedó mirando, y textualmente dijo estas palabras, hermano, no me mire así, yo no puedo orar por este hombre, yo no puedo compartir el don que Dios me ha dado con él. El don que yo tengo me ha costado mucho. Usted no se imagina todo lo que yo he orado y ayunado para que Dios me use de la manera que me usa. Y este hombre yo no lo conozco para compartir el don que yo tengo con él. Yo me quedé pensando en la cruz de Cristo. Me quedé pensando en lo que el Señor tuvo que sufrir para que nosotros recibiéramos la bendición y la oportunidad de ser siervos del Señor. Yo no puedo entender cómo alguien que tiene un don espiritual no lo puede compartir. Yo he aprendido por la palabra que una persona que ha sido constituida por el Señor puede constituir a otra. Una persona que ha sido constituida, dice el libro de Efesios, dice, y él mismo constituyó. La universidad constituye, escúchame, la universidad constituye médicos, abogados, licenciados en leyes o diferentes cosas, y los titula y los califica, y la gente toma el título de la persona y así lo trata. Dígame, licenciado, como Chespirito. Usted no llega con el doctor y le dice, oye Pancho, no, al doctor lo trata por doctor. Y todavía le dice, señor doctor. Y va a la hora que lo cita y cuidado con el doctor. El Señor también constituye ministros, y estos ministros que el Señor constituye, los capacita para constituir a otros. De eso se trata este congreso. Para eso es esta administración del día de mañana, para que el que la oiga también abra su corazón, y si hay algo de eso en su vida, también que le sea confirmado el don que tiene. Amén. Si usted es un predicador, si usted es un ministro, yo le ruego en el nombre de Cristo, siempre que vaya a predicar, aunque sea su iglesia o vaya a otro lugar, confirme los dones. Esta es la iglesia futura. Esta es la iglesia poderosa de la que yo le estoy hablando. Una iglesia donde los dones van a ser confirmados. Una iglesia donde los dones van a ser establecidos. Una iglesia donde los dones van a ser constituidos. Y de repente va a estar, miren, la resistencia al cambio es muy dura. Hay resistencia de muchos ministros que no quieren soltar el lugar que tienen en la iglesia para compartirlo con otros ministros. Pero aunque no quieran, esto se va a dar. Esto va a suceder. Porque no se imagina, yo leía un mensajito en el Facebook de todas las cargas que vive un pastor. Alguien me platicó una vez que la mayor parte de los pastores cuando mueren por infartos. Y que una vez abrieron a un pastor y le sacaron el corazón para ver qué era lo que traía, porque él murió y estaba lleno de cortaditas. Y el médico que lo examinó dijo, estas cortadas que este corazón tiene, estaba tasajeado, son puros infartos que vivió mientras él trabajaba como ministro. El trabajo de un pastor es algo muy pesado, es algo muy duro. Tiene que lidiar con toda la carga de la iglesia, tiene que lidiar con toda la gente. Y los hombres en el ministerio, en el pastorado, se acostumbran a llevar esa carga y a ir apuchando solo la carreta y a ir llevando todo el trabajo. Y es duro y es pesado. Y en este mensaje del Facebook decía, ora por tu pastor, y luego decía todas las cosas que le pasan. Cuando lo critican, cuando lo rechazan, cuando se burlan, cuando lo humillan, cuando maltratan a su familia, cuando se enferma, cuando no tiene quien le eche la mano, cuando le echan la culpa, cuando lo responsabilizan de todas las cosas que no hizo, pero que le caen porque estaba
del pastor, de ahí viene el dicho que el que se mete a redentor sale crucificado. Y eso le pasa, el pastorado es un trabajo muy difícil, muy pesado, pero el hombre está acostumbrado a estar en esa posición y llevar esa carga, y el Señor quiere traer alivio, quiere traer descanso al ministerio pastoral. Hay un problema en la actualidad con el apostolado y el pastorado, hay un conflicto, hay una lucha, hay un pleito como el de Pacquiao con el Mayweather. Ya ven que es tan famoso el pleito de mañana, que muchos negocios cerraron y todos van a ver al Pacquiao de corazón y al Mayweather porque es el que gana más dinero. Bueno, lo mismo está pasando en la iglesia con el apóstol y el pastor. Los apóstoles quieren marcar el paso y el pastor dice: no, pues si yo soy el que aquí tengo la planta, tengo tantos años, tengo tanta antigüedad. Y tenemos este problema, este conflicto. Y no se trata, escúchame bien, no se trata de conflicto, se trata de equipo. Imagínense que en un equipo de fútbol los delanteros voltean a ver a su portero y le dicen: portero, ponte abusado porque te voy a golear. Y en lugar de ir a golear al otro portero, se van contra su portero y le golean al portero ahí. Y el portero dice: pues tú qué traes, tú quieres ir a aquella portería. No, pero yo te quiero golear a ti. O sea, un equipo loco, un equipo equivocado, una mentalidad fuera de orden. No podemos ir a meterle goles a la portería de Cristo, tenemos que ir a meterle goles a la portería del enemigo. Alguien diga amén. Y para eso es el equipo del Señor. También para eso es el trabajo en equipo. También para eso el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y este grupo en equipo y en acuerdo, también funcionando dentro de la iglesia local. Escúcheme, porque lo que nosotros hablamos es la iglesia local, no hablamos la iglesia, las mega iglesias o lo que el Señor quiere hacer, pero hablamos de la iglesia local. En la iglesia local se tiene que desarrollar. Díganme ustedes, miren, el problema número uno que enfrenta la iglesia para que esto se establezca es la teología que se ha enseñado en los últimos 500 años. La teología dice que ya no existen los apóstoles. Y también dice que ya no existen los profetas. Y también, pues, a los maestros los bajaron a un nivel de maestros de niños en la iglesia. Y a los evangelistas pues los mandan porque no los tienen en la iglesia. Nomás les visita de vez en cuando hace falta que la cosa se me acomode ahí, no, para que la gente agarre otro ambiente, traen al evangelista, pero te me vas. Nomás come y te me vas, como le dijo el Fox a Fidel Castro. Y no hay una apertura al equipo de edificación de la iglesia. Ahora se va a tratar, escúcheme bien, se va a tratar a la iglesia de la edificación de la iglesia. Y Dios va a levantar a los constituidos. En cada congregación, sin temor a equivocarme, yo les puedo asegurar que en cada congregación hay profetas. Que tal vez no expresan la profecía porque se sienten cohibidos o se sienten impedidos, porque el que está ahí no les permite expresarse. Yo estuve en el discipulado y en una ocasión me tocó dar una palabra profética en una reunión, y después de que yo di la palabra profética, el ministro dijo: olvídense de todo eso. Y dijo: la gloria sea para Dios. ¿Y sabe qué pasó? Pasaron 2 años y la profecía se cumplió. Porque cuando la palabra de Dios se cumple, aunque no le guste al que está encargado. Porque hay profetas en la iglesia, pero también hay evangelistas en la iglesia, y también hay maestros en la iglesia. Y estos hombres están ahí porque el Señor los constituyó para la edificación de la iglesia. Y estos tienen que elaborar, trabajar junto con el que está encargado. Y el que está encargado, primeramente, escúcheme bien, si es pastor debe cambiarse el nombre, apóstol, porque dice la palabra, y uno puso Dios primeramente en la iglesia, apóstol. Y si nos vamos a la historia, vea la iglesia desde el principio, en el libro de los Hechos, dice la palabra que había apóstoles en la iglesia. No había un apóstol, había apóstoles en plural. Y no estaban enojados unos con otros. Eso es lo que me gusta a mí del apostolado, que los apóstoles se entienden, los pastores se pelean. Los apóstoles se entienden. La mentalidad de un pastor, la mentalidad de un apóstol es una historia diferente. Los dos son necesarios en el cuerpo.
Los dos deben de trabajar para la edificación de la iglesia. Hay momentos en que las almas en la congregación deben de ser apacentadas.